Estamos ahora sí con Salinas Televisión para Parlamento del Pueblo. Estamos esperando el contacto con el diputado Eduardo Luz del Partido Cabildo Abierto para hablar de varios temas. Tenemos a Héctor Fontana, tenemos a Bernardo González, concejal de Atlántida, a Ángel Machado, presidente de la Comisión de Fomento de El Fortín, Fernando Bardesio y el amigo Gustavo Morandi, que integran el grupo de apoyo interinstitucional de aquí de Salinas. Y por supuesto a nuestro querido compañero Albérico Barrios, periodista y panelista desde siempre del Parlamento del Pueblo. Yo diría que el día es sumamente propicio para hablar de un tema que íbamos a hablar con el diputado Luz, esperemos que pueda ingresar. Es el tema de UPM. Él ha sido un abanderado de muchas propuestas y muchas definiciones sobre el tema. El tema está a consideración porque, bueno, hay un llamado a sala de 4 ministros, creo que debe ser la primera vez. Yo no recuerdo simplemente la época del año 85 para adelante, ¿no? Que el gobierno llama a 4 ministros a interpelar. El gobierno en realidad es parte del gobierno, que es un grupo que integra esta coalición. Bueno, y a ese hecho además tenemos que sumarle la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República después de las negociaciones últimas con la empresa pertinente. Creo que tenemos un amplio espectro para hablar y yo diría que empezáramos con el amigo Fontana, si le parece bien, que ha seguido también este tema en lo personal y seguramente nos puede introducir en unos minutos también al tema. Adelante, Fontana, con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Desde esta insegura capital del Uruguay. Realmente todos los viernes lo vengo diciendo, pero día a día, precisamente la pandemia, el hecho de que haya menos gente desplazándose en las calles, a pesar que hay mucho, ha facilitado el hecho del arrebato. Es impresionante quienes vivimos en Montevideo, yo vivo en una esquina acá en La Blanqueada, la cantidad de motos en actitud sospechosa y gente y rastrillos que pasan por la calle. Realmente se ha vuelto una ciudad peligrosa. Hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. Con respecto a UPM, a boca de jarro, estoy bastante molesto con la situación. UPM empezó a contaminar, como dije el otro día, a partir de que se plantó el primer árbol. Hoy podemos discutir si la vía va a ser de 150 milímetros, de 150 centímetros o de 152 centímetros. Eso no cambia la situación. No es un problema de dinero, es un problema de calidad de vida, de pérdida de biosfera. Creo que estamos asistiendo a la segunda redota del pueblo oriental. Estoy molesto realmente, estoy muy molesto. El desastre que se está haciendo con la vía acá en Montevideo, en las casas cercanas a la vía, la maquinaria trabajando, maquinaria pesada, ya hay muchas casas rajadas por el manejo que ha hecho la maquinaria cercana a la casa. Estaciones como la estación Yatay y cantidad de estaciones han desaparecido, las han barrido, porque se está tomando un predio un poco, dentro del predio que estaba antes asignado para el ferrocarril, las vías aparentemente van a estar más separadas, no sé si por el peso o por lo que sea, pero realmente ya el daño es visible. Imaginemos lo que va a pasar cuando falte el agua, cuando falte todo, cuando no tengamos playas, va a ser muy tarde. El problema más grande que está sufriendo Uruguay ahora y que tiene que ver con el tema es que estamos viviendo el déficit hídrico en esta zona del mundo más grande desde que se tiene registros. El río Paraná, segundo río caudaloso de América del Sur, está prácticamente sin agua. Cataratas del Iguazú, prácticamente en la piedra.
el subfluvial del Paraná precisamente se ve el recubrimiento del túnel subfluvial, cosa que impensable. En Uruguay, al sur del Río Negro, prácticamente el agua ha limitado enormemente la producción. Hay cantidad de gente muy complicada con eso y pidiendo algún tipo de ayuda del Estado. Hoy se reunió un solo Uruguay la bancada de senadores, creo que se reunió por ese tema y otros que tienen que ver con la ley de urgente consideración, pero el tema de la seca está previsto allí. Imaginen ustedes el Río Negro como hoy, con muy poca agua, agua que es de UPM, pero que no va a alcanzar para la producción de la planta. ¿Qué van a hacer? Y van a chupar agua del acuífero guaraní. Y eso a mí me resulta extremadamente doloroso, porque somos nosotros mismos, no por los finlandeses. En Finlandia hay una planta incluso más moderna de la que se está instalando, se va a instalar aquí, fue propuesta y el pueblo finlandés la negó por contaminación. Se nos llevan el agua, se nos llevan la vida, se nos llevan la juventud, el patrimonio, se nos llevan la educación y estamos negociando con eso. Desgraciadamente, yo, como integrante del Partido Nacional y como viejo defensor de la naturaleza, estoy muy, muy preocupado. Muy enojado, además, porque yo creo que ya es prácticamente, eso ya es una pérdida ya irrecuperable. Integro también, como saben, el movimiento un solo UPM2 No, que es del doctor Sartú, que estamos intentando lograr un número importante de firmas en el menor tiempo posible para presionar a UPM, precisamente para que sepa como mensaje a UPM para que sepa de que el pueblo, digamos, está en contra de eso. Creo que hoy se concretó una pérdida importante, yo según lo veo, una pérdida importante para la nación futura. Por ahí lo quiero dejar hoy. Muy bien. Ahora. Gracias, Héctor. Voy con Ángel Machado para comenzar a hablar sobre este tema. Da para mucho todo lo que ha hablado y todo lo que ha hablado. Adelante, Ángel, te escuchamos. Yo no voy a meterme en la parte de la discusión técnica porque realmente yo no tengo conocimientos para eso. Pero antes que nada, quisiera entender un llamado a sala de 4 ministros de un partido que integra la coalición. Yo no escuché nunca eso. Y tú sabes, yo viví unos cuantos años dentro del Parlamento y en momentos muy difíciles de este país, pero nunca se vio una cosa de esa. Yo creo que el general Manini está jugando con fuego, porque a nadie se le puede escapar de que vino con el consentimiento de él el pedido del llamado a sala. Y estamos en un momento bastante especial, si no muy especial, para elegir justo este momento el pedido a sala. Ahora, ¿cuál es el motivo? Porque son 4 ministros que, si bien están conectados los ministerios uno con el otro, no son básicamente problemas individuales. Quieren meter todo conejo dentro de la bolsa. Y yo creo que no le hacen ningún favor a nadie. Y segundo, pone en cuestión la capacidad de gobernar del presidente de la República.
Es conocido que yo no pertenezco al Partido Nacional, pero el doctor Lacalle Pou es el presidente de todos los orientales, no del Partido Nacional, de todo el Uruguay. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Yo tengo mis serias dudas que termine bien. Realmente tengo mis serias dudas que termine bien. Porque ya hay problemas en mi propio partido, que es el Partido Colorado. Empezaron los problemas con el general en su partido, porque también no le falta problemas a él. Y se va desgranando todo esto. Empezamos muy bien, la coalición, fenómeno, pero vamos, cada día que pasa, surge algo nuevo. Yo sé que la política es algo muy dinámico, participé de ella durante unos cuantos años, pero también tenemos que tener conciencia de lo que necesita el país, lo que requiere el país, porque si no esto se convierte en sálvese quien pueda y trate de sacar ventaja a quien pueda. Personalmente yo pienso que el llamado a Sala es tratar de sacar un poco de ventaja, conseguir un par de votos en la esquina y nada más que eso. No tiene otro sentido. Más cuando el presidente hoy hizo una conferencia de prensa y le dijo a los uruguayos qué es lo que había hecho y qué es lo que se había conseguido. Después el director de la OPP anterior, no me acuerdo ahora sinceramente el apellido de él, salió a retrucar y a decir que no, que eso ya estaba aprobado. Entonces yo pregunto, si ya estaba aprobado, ¿por qué no lo firmaron? Si vos estás en una negociación y y llegaste a un acuerdo, mejor dicho, ¿por qué no se firmó? Porque se firmó hoy lo que dijo el presidente. Y lo otro que le quería manifestar a Américo Barrio y a su señora esposa, ustedes saben a qué yo me dedico. Y sé perfectamente lo que puede sentir una persona después de un ataque de este tipo. Cuesta mucho reponerse psicológicamente porque es un golpe muy fuerte. Ahora, yo hace 8 o 9 años dije, hoy, mañana, pasado, van a llegar las maras acá. Y hoy el Uruguay transita dentro de una lógica de las maras. Y esto se va a agravar, si no le ponen un poco de freno se va a agravar. Cuando la policía pierde el dominio de las calles, recuperarla cuesta sangre. Y eso lo tienen que entender y se sabe eso. Quienes están en esto lo saben más que porque está en la primera etapa del libro. Yo lamento que le haya pasado eso, más es una jueza. Y si atacás a un juez, podés atacar a cualquiera. La policía ya últimamente es un carnaval, ya no pueden ni salir con las armas a la calle. Realmente lo lamento mucho, Américo, y que tenga una pronta recuperación. Muy bien, gracias Ángel Machado. Vamos con Bernardo González ahora. Sí, buenas noches. Bueno, sin lugar a duda, hoy fue el tema del día, ¿no? Y es un tema que se ha venido hablando hace mucho tiempo. No voy a entrar tampoco en el detalle técnico porque sinceramente desconozco, no tengo formación para eso. Sí voy a comentar lo que tiene que ver con la conferencia de prensa de hoy del presidente y lo que tiene que ver con el llamado a Sala. Bueno, indudablemente que uno le asombra es que de una firma de un contrato a otro haya una diferencia de 128 millones de dólares, ¿no? Que se ahorra el país. Es decir, si se podía haber ahorrado mucho antes,
por qué se toma ahora esta medida, que por suerte se logra, más allá, vuelvo a decir lo mismo, si la planta sí o la planta no. Creo que estábamos en un momento de situación de pandemia y ameritaba tratar de conseguir lo mejor para el país, y creo que se hizo dentro de las posibilidades que el presidente de la República y su equipo tenía, porque ya había un contrato establecido. Como todo, va a generar debates, y los 128 son de ahora que se ahorraron, los 60 ya estaban firmados de antes, eso es parte del tema político. Y con lo que tiene que ver con el llamado a sala de los ministros, indudablemente que esta coalición multicolor, como son de tantos partidos, esto no va a ser sencillo, indudablemente que van a haber este tipo de situaciones. No son las deseadas, indudablemente, porque en épocas de pandemia, en épocas de crisis, lo ideal hubiera sido manejarlo en forma interna y dar todas las explicaciones pertinentes que Cabildo entiende que se tienen que dar. Se está hablando de que no es una interpelación, que en realidad lo que es más que nada para que den más información al respecto, porque la información que han dado no han sido suficientes, pero sin lugar a duda que no coincidimos en la forma, capaz que no es el momento ahora, ¿no? Se tendría que haber hecho a nivel más interno en esta coalición. Pero vuelvo a reiterar, es una coalición multicolor de muchos partidos, y que este tipo de cosas podían suceder. Muchas gracias. Advertimos que estamos a 8 minutos aproximadamente que se nos corte la primera parte. Nos reenganchamos con el mismo link nuevamente. Fernando Bardesio, que siempre está sobre el filo de la navaja. Adelante, Fernando. Bueno, lo voy a hacer bien cortito, entonces. No, lo primero, antes que nada, no me quiero olvidar de saludar a Albérico y a la señora. Que pasar por esas cosas, la verdad que uno lo entiende, nosotros lo entendemos como familia, lo entendemos porque ya tenemos más de una rapiña arriba, 2 rapiñas en el comercio, un intento de copamiento en mi casa, robos, etcétera, etcétera. Entonces sí entenderemos lo que se vive. El daño, no tanto físico quizás, cuando no existe evidentemente, sino el daño psicológico, que queda, esas secuelas que quedan para toda la vida y que son muy difíciles de después ir subsanando, ¿no? Así que saludo para él, para la señora, y que, bueno, son palabras que a veces uno no encuentra, porque realmente hay que vivirlo esto para darse cuenta. Después, con respecto al tema que estamos tratando, simplemente una reflexión, como decían algunos otros compañeros, tampoco tengo el nivel técnico como para entrar en la discusión a fondo, pero me queda una reflexión solamente, ¿no? El tema de que Uruguay es el granero del mundo, estamos dentro del granero del mundo, ¿no? Al igual que Argentina. Seguir destruyendo el medio ambiente, no cuidándolo, no teniendo los medios suficientes como para realmente cuidar cuando entran estas grandes empresas que sabemos que son los que mueven realmente el mundo, nos damos cuenta que el ser humano no termina de aprender nunca, ¿no? Pateamos contra la misma piedra siempre y nos caemos y vamos y nos damos otra vez contra la misma piedra. Parece que no aprendemos más. Simplemente una reflexión con respecto a eso. Y un tercer punto que quería marcar, que es con respecto a este llamado a sala, ojo con debilitar los puentes, ojo con dinamitar los puentes dentro de la coalición, porque después se puede pagar muy caro. Simplemente eso, Mario, y bueno, dejo a los demás compañeros que sí. Bueno, vamos a ver si aprovechamos algunos minutos con Gustavo Morandi y retomamos seguramente después del corte. Adelante, Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Un saludo para Albérico, para su señora. Sabemos que es complicado el tema de seguridad y sobre todo cuando se atenta con la seguridad de alguien que imparte justicia, es más complicado. Con respecto al tema que se planteaba, yo creo que no convendría primero levantar demasiadas alertas sobre este tema. Yo creo que hay un proceso nuevo
Hoy estamos ante un gobierno que está en una coalición por varios partidos políticos. Es algo histórico. Hasta ahora no se había dado este tipo de gobierno, de coalición tan amplia, con tantos partidos políticos, con tantas posiciones diversas, sí con algún objetivo común, pero con posiciones muy diversas, en las que podemos encontrarnos en una punta o en la otra del espectro. Y supongo que este es el acomodamiento normal que precisa un sistema democrático, un parlamento que está integrado por una coalición que es una mayoría, que obviamente tiene posturas muy distintas, y que este ejercicio va a llevar por un proceso, supongo que del primer año, esto va y viene, esta ida y venida, estas discusiones, a veces alguna cuestión media desalineada, como también creo que la oposición y el Frente Amplio, yo lo noto que todavía le está costando centrarse en una posición clara. Tienen como constructiva y se transmiten, hay una voz para acá y una voz para allá. Creo que es un proceso natural que se está dando después de 15 años de un gobierno de los mismos 5. Y obviamente que nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad, que es esta nueva realidad política en la que estamos viviendo. 15 años de gobierno de izquierda, de mayoría absoluta, donde hoy pasamos a un sistema totalmente distinto, que tendrá que amalgamarse e ir acostumbrándose. A mí no me preocupa demasiado el llamado a salario mínimo. Yo creo que hay una gran vocación de información de este gobierno. Sobre todo transparentar las decisiones. Y todo lo que se está manejando en la órbita del Poder Ejecutivo, hay una intención de hacerla explícita y creo que no viene a complicar. Yo creo que va a terminar aclarando algunas cosas. Sobre todo porque también debemos pensar que tenemos un gobierno que hace 2 meses que asumió, que hasta el nivel de información que se tiene de la situación interna de cada ministerio, de las negociaciones que se vienen haciendo en determinados ámbitos, de la información económica que se tiene sobre yo creo que recién se están aproximando, sobre todo porque tuvimos en el proceso de inicio de este nuevo gobierno 2 meses, primero 2 meses, en una pandemia que ha distraído toda la atención, o ha enfocado toda la atención de los gobernantes en eso. Y entonces ha venido a complicar muchísimo. Y yo creo que la responsabilidad de los actuales gobernantes menor en la toma de decisiones, porque recién están adquiriendo la información necesaria para tomar esa decisión. Y está bueno que haya un avance en el Parlamento y que se transparente y se pase más información. Yo creo que lo que viene a hacer es atraer la información del gobierno anterior. Y ahí podemos entrar en la discusión si UPM sí o UPM no. Yo creo que a esta altura de la circunstancia, UPM es una realidad. Un país serio que se considere como tal tiene que consagrar los contratos. Yo tengo una posición personal, quizás, contraria a este tipo de emprendimientos, pero no podemos desconocer que en el mundo funciona de acuerdo a las corporaciones, que son las que invierten dinero, y bueno, en un país chico, con pocas posibilidades de desarrollo y con pocas posibilidades de inversión, con un producto de materia prima que ya viene de un proceso muy largo, porque la madera no se inició ahora, sino hace 25 años que se empezó a plantar madera. Hoy hay que sacarla esa producción, quizás el formato podría ser otro, pero bueno, la realidad es que UPM está decidido a invertir, el contrato lo firma el gobierno anterior. Hoy estamos asistiendo a las demandas de Aratiri, a la demanda de una empresa panameña socia de Pluna, que probablemente muchas de ellas tengan que obliguen al gobierno a desembolsar importantes sumas de dinero por haber incumplido cláusulas de algunos contratos, sobre todo en el marco de los sistemas de inversión que se firman. Hay acuerdos bilaterales que se firman en el mundo que resguardan determinadas inversiones y luego hace que salir de esos contratos, que son bastante complejos porque los juzgados son en otro lugar del mundo, se fijan con una ley totalmente distinta a la uruguaya, quizás ni análoga, y probablemente ahí tengamos que desembolsar mucho dinero para que nos asesoren y sepamos de qué estamos hablando.
Pero la realidad es que es muy difícil de disolver estos contratos. Este contrato está